bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Informativa. Tal como anunciábamos en los titulares, nos acompaña ahora la destacada psicóloga Denise Zúñiga. Bienvenida, Denise, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ambos. Contarles a todos un poquito de la historia de Denise Zúñiga, psicóloga, magíster en psicología educacional. Además se ha especializado en educación superior, ¿no es así, Denise? Y también en el desarrollo de competencias transversales para profesores y estudiantes de carreras de la salud. Un camino que ha dedicado, ¿no? Junto con la formación también a acompañar a los estudiantes de educación superior, en este caso de las carreras de la salud, que es también parte de lo que la motiva a llegar hasta la región de la Araucanía, porque usted ha dictado recientemente la charla ¿Cómo aprende medicina la generación Z? Que el nombre ya es bien atractivo. Así que partamos por ahí, Denise. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, acepté una invitación que me hizo la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Temuco y hoy día nos encontramos en la tarde con la comunidad, espero, de docentes y estudiantes para poder dialogar un poco sobre evidencia y experiencias de otras escuelas sobre lo que es formarse hoy en día con jóvenes que vienen de toda una experiencia post-pandemia, evidentemente digitales en todas sus prácticas y por lo tanto eso nos pone algunos desafíos actuales. En el sentido práctico, como usted decía, muchos vienen post-pandemia, pero algunos han vivido la pandemia y aún están terminando su proceso. Por supuesto. Me refiero más bien que incluso están formándose en medicina actualmente, pero el término de su educación media fue en periodo totalmente online. Entonces hay ahí unas competencias que naturalmente no van a dejar ahora que estamos en una situación, por supuesto, en que estamos intentando combinar lo mejor de los dos mundos, entre lo presencial y lo online. Y en ese sentido, y yendo a estas brechas que usted comenta, ¿cuáles son esos vacíos que quedan con este espacio, ¿no?, de tiempo que es la pandemia y que hace que las generaciones que están hoy día saliendo, ¿no?, de distintos ámbitos de la formación tengan que suplir de alguna manera? Mira, voy a responder esa pregunta desde el siguiente lugar. Un asunto que está muy bien comunicado en la literatura es que si hubo una carrera que funcionó muy bien en pandemia en todo el mundo fue efectivamente la adaptación que tuvieron las escuelas de medicina a lo que fue el confinamiento, y por lo menos en las escuelas que estuvieron menos tiempo, un año online, en Chile tuvimos experiencias que estuvieron entre los 18 y 24 meses. No todos los niveles de la carrera, pero al menos hasta desde primero a quinto año, por ahí. Entonces, la brecha que se produjo en ese minuto es que la adaptación de las instituciones en general tuvo que ser muy rápida. No todas estaban equipadas como para poder, además, asumir una demanda tan importante de conexión online. Nuestro país tiene diferencias en los niveles de conexión a Internet, que fue una de las cosas que se relevaron. Y de hecho, dos temas que se ha comentado mucho, que surgió en pandemia como brecha, fueron las diferencias en equidad, en una inequidad digital, y por otro lado, una dificultad en términos de poder cumplir con los programas de estudio, entendiendo que no estaban todas las condiciones en las instituciones. Al día de hoy, todas las instituciones están en un camino de transformación digital para poder avanzar en lo que es incluir nuevas tecnologías en sus programas de formación. O sea, eso claramente está sucediendo. Chile es un país que, posicionado a nivel latinoamericano, es uno de los que tiene mayor inversión en tecnología y conectividad, pero las universidades son instituciones que están menos desarrolladas o en un avance comparativamente con, por supuesto, la empresa o la industria. Pero estamos muy bien posicionados en la región y yo creo que es un asunto entonces que abordar a nivel educacional. ¿Cuánto, Denise, crees tú que impactó la pandemia en el aprendizaje, en la formación en materia de salud? Y también consultarte, ¿consideras que ha sido complejo adaptarse en el caso de los jóvenes, por ejemplo? Mira, yo creo que las comunidades, parte de un estudio que estoy terminando,
fue el acercamiento a 7 escuelas de medicina chilenas que aceptaron participar en una experiencia donde revisamos lo que fue la docencia clínica particularmente, que tenía teórico y práctico, entre 2019 y 2023. Y en ese lugar lo que surgió es que la adaptación de Chile, así como también el enfrentamiento a las vacunas, fue súper rápido, pero la posibilidad de innovar fue más lenta. O sea, hubo buena respuesta, hubo continuidad de la educación, se resolvieron los problemas digitales, hubo apoyo a quienes no tenían posibilidades de contar con recursos y tecnología, pero la innovación educativa es algo que demoró un poco, y yo diría que lo que más me llamó la atención al regreso es que hubo una añoranza absoluta de lo presencial. Por lo tanto, los primeros mensajes eran: vamos a dejar de hacer clases online porque la gente lo que quiere es presencial. Sin embargo, los signos de los tiempos y también estudios al respecto han demostrado que la comunicación y la enseñanza blended learning o híbrida es lo mejor de los dos mundos para poder potenciar aspectos de la enseñanza que incluso reduce brecha en términos de distancia. Y en este ambiente educativo actual, los desafíos de enseñar, ¿cuáles son? Los desafíos tienen que ver un poco con aspectos generacionales, porque tenemos estudiantes que son nativos digitales completamente, y no solamente nativos en el sentido de manejarse con el uso de tecnología, sino que en un amplio rango de tecnología. Tienen mayor sentido de ubicuidad, es decir, pueden estar al mismo tiempo en WhatsApp viendo la teleserie o un programa de televisión, consultando en el computador, haciendo búsqueda, chateando con los amigos. Y hay fortalezas de esta generación interesantes en términos de que al mismo tiempo tienen un sentido de comunidad. Es la generación que mayor exposición a la diversidad han tenido en toda la historia de la humanidad, pero los desafíos tienen que ver precisamente con que hay menor atención y concentración, son mucho más vulnerables emocionalmente, comparativamente, en el sentido que esta conexión constante con el celular o con el mundo virtual no permite practicar mucho las habilidades sociales, y eso en carreras como medicina es demasiado relevante. Me llama la atención eso que recientemente comentabas. Hoy día vemos muchos jóvenes que están, por ejemplo, en el sillón con el teléfono, pero además viendo Netflix al mismo tiempo, y uno le pregunta: bueno, ¿vas a estar con el teléfono o viendo la tele? Puedo hacer las dos, dicen, como que quieren estar con ambas, y claro, se da cuenta entonces de que también es una costumbre. Ellos ya es una, y me incluyo quizás en algunos casos. Usted entra en esa categoría, Catalina, pero de todas maneras, multitask. Sí, y uno a veces lo hace inconscientemente. Así uno lo suele hacer. Eso para ustedes es transparente. Eso. Es algo normal. Es algo normal. Sí, totalmente. Entonces, cuando, claro, efectivamente, cuando Denise dice para ustedes, esto se refiere, no sé si a nosotros dos. Yo creo que se refiere a mí, pero. Sí, otra discusión. No, claramente yo he observado eso en mi hija, ¿no? Pero es una forma, es un modo de interactuar con la realidad que es muy distinta a algunos de nosotros. Nosotros nos hemos sumado a parte de ello. Pero eso tiene también costos que todavía no están completamente identificados. Por ejemplo, van a haber más problemas oculares. Sí. En pandemia se observó algunas dificultades corporales producto de la exposición excesiva, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me parece más interesante para cuidar es que la calidad de las interacciones es un asunto delicado, porque lo vemos como fenómeno en otros ámbitos. Entonces, sobre todo si vas a participar en el mundo desde carreras o profesiones que buscan sanar personas, trabajar con pacientes, trabajar con otros, colaborar en equipo, aquello que no están dando las tecnologías tiene que estar de alguna manera más intencionado en los currículos. En ese aspecto, por un lado, también planteaba las ventajas, ¿no?, de esto de la multitarea de los jóvenes hoy día, que es súper valioso y tal vez necesario en el mundo en el que estamos, que está hiperconectado, pero hay un factor determinante desde la psicología también, que es que somos seres sociales y que los adolescentes, además en la etapa de la adolescencia, requieren estas redes interpersonales que van forjando sus caracteres. O sea, un adolescente en general, y usted corríjame por favor, Denise,
se siente mucho más a gusto en esa etapa con sus pares que con sus papás, que con sus hermanos chicos. O sea, los pares etarios son muy importantes y hubo en pandemia hay un vacío de pronto en ese aspecto, ¿no? Sí, porque además, como muy bien compartíamos con un equipo en el que trabajamos en estas dimensiones, la pandemia puso como, respecto de las interacciones, puso sobre la mesa el tema de lo que era compartir en una sociedad, que en realidad el tiempo que pasamos en familia es bastante poco, muchas horas, distancia, trabajo, movilización. Entonces los encuentros tuvieron que redefinirse, muchas veces todos trabajando y estudiando en el mismo espacio físico. Así que esos son otros desafíos. Pero quiero tomar, si me permite, detenerme en uno de los comentarios que haces. Cuando mencionamos que está este recurso de ser multitasking por poder estar en distintos lugares, como esa película, todo al mismo tiempo y en todas partes, tiene una exigencia porque la posibilidad de aprender a autorregularse es compleja. No pones límite, quieres estar simultáneamente. Tu cerebro, en términos estrictos, no es que esté simultáneamente en todo. Siempre tiene que estar optando entre los niveles de información. Los jóvenes o los niños no identifican cuando se están saturando. Es altamente adictivo en los más pequeños. Entonces tiene un lugar en el que la lectura no puede ser tan simplista. Y no es que una generación de adultos o papás que reclaman porque sus hijos no están disponibles sea el motivo para mirar esto. Tiene que ver con que aporta y también pone desafíos al desarrollo humano. Básicamente eso. Y no necesariamente la alta exposición a los medios online significa que estás desarrollando habilidades para interactuar. Al contrario, puede ser incluso más perjudicial. No lo sabemos, claro. Lo que deducimos también de lo que usted plantea. Hoy día se requieren, no sé si nuevas herramientas, Denise, pero herramientas actualizadas en la lógica de la formación de las nuevas generaciones, ¿no? La psicología en ese sentido siempre va un poco en esta lógica de liderar, de abrir camino, ¿no? Como de punta de lanza socialmente. ¿En qué mirada está actualmente la psicología para formar a las nuevas generaciones? Además, es un ámbito que usted ha estado trabajando desde su formación. Sí, a propósito de las líneas de autocuidado y bienestar, hace unos años se produjo un cruce bien interesante entre lo que la tecnología precisamente aportó a la neurociencia para poder llegar a establecer y objetivar aspectos que la psicología proponía en términos teóricos, como estaba trabajando el cerebro, algún funcionamiento cognitivo. Y la verdad es que el diálogo que hay entre neurociencia y psicología es bien interesante en este punto. Y uno de los desafíos que existe actualmente tiene que ver con autorregulación, tolerancia al estrés y la frustración, el autoconocimiento en términos emocionales, porque la inmediatez también tiene como efecto pocas posibilidades de que tú resistas la tentación, ¿no es cierto?, obtener respuestas rápidas. Un concepto que está en desarrollo y es bien importante es cultivar la resiliencia. Es una línea de investigación. Yo no puedo darte unos tips de cómo ser resiliente, pero sí es cierto que es una capacidad de saber sobreponerse a las situaciones difíciles, que es lo que viene en estos tiempos. Porque los recursos para desarrollar ahora conocimiento están ahí. O sea, con la inteligencia artificial, con todas las posibilidades que hay de trabajar y sintetizar información, las posibilidades están ahí, pero sostener un proyecto de vida, sostener las interacciones requiere de trabajo de resiliencia importante en una sociedad y contexto que está siendo súper amenazante para la generación como esta, ¿no? Como la generación Z. Y en este contexto de un mundo, además que se ha ido complejizando, Denise, y en el cual uno ha tenido que irse adaptando a estas nuevas tecnologías, ¿cuán importante es también el acompañamiento a estudiantes de esta generación a la que pertenezco, de esta nueva generación en materia de salud, el acompañamiento y el bienestar también para ellos? Muy bien, por el contexto en el que tú estás señalando, yo te diría que un aspecto muy importante pasa por la salud mental.
algunos indicadores de ideación suicida, depresión, ansiedad, son como los síntomas más frecuentes. Lo vemos en la población adulta también en general, pero ya post pandemia, en torno a lo que es enfrentar la vida cotidiana y los desafíos, generar fortaleza y saber sostener la dificultad es un aspecto que yo te diría es parte de los desafíos de estos tiempos, sobre todo para gente que está formando su identidad. Hay un trabajo que sin duda es necesario acompañar en todo ámbito, ¿no? Como yo me quedaba con lo que decías antes, es importante, sobre todo en carreras donde las personas, los jóvenes, los estudiantes, van a lidiar con otras personas, que es obvio el ámbito de la salud. Y en ese sentido también me quiero ir ya al último tema de la jornada, antes de cerrar esta conversación. Recientemente has trabajado como coautora de una publicación que ya está disponible, nos va a contar un poquito más, que me parece muy interesante el título, ¿no? ¿Cómo tener éxito en los estudios sin quemarse en el intento? Ya quisiera haber leído este libro hace unos 20 años atrás, pero por favor cuéntanos de qué se trata esta publicación de NIS y a qué está enfocado y para qué. Buena pregunta. Quiero retomar para contestarte a propósito de tus consultas. Este es un tema y un texto que surge después de 8 años de investigación financiado con 2 proyectos Fondesit de un equipo extraordinario multidisciplinario. Yo efectivamente soy una de las coautoras y coinvestigadoras de este tema. Y esto surgió porque cuando en medicina se hicieron la pregunta 2015-2016, ¿cómo aprendían los estudiantes? Un camino importante de los hallazgos tenía que ver con lo que pasaba emocionalmente con los estudiantes, sea para desarrollar estrategias para enfrentar la dificultad o como consecuencia de malos resultados que pasaba en su salud mental. Y entramos en varias líneas en términos de descubrir que la compasión, la posibilidad de trabajar sobre las trampas del pensamiento, la posibilidad de desarrollar relaciones saludables positivas, regular y gestionar la energía personal, podían ser ámbitos en los cuales era importante desarrollar recomendaciones para que los estudiantes pudiesen cultivar de un modo preventivo y no esperando llegar al desgaste o a la sintomatología depresiva, que es uno de los primeras señales de agotamiento, aparecieran. Entonces, una vez que culminamos esta investigación y que significó sumar 11 universidades, después estuvimos desarrollando un programa de prevención en 7 escuelas de medicina chilenas, pensamos que lo que mejor podía dejar de sello, además que la investigadora principal estaba dejando ya su huella en la academia, fue plasmar en un texto como este la síntesis de estos años de investigación. Desde un lugar propositivo, desde un lugar que claramente no es el único ámbito del personal para resolver los dilemas de la exigencia de estudiar en carreras de la salud, pero yo creo que da una perspectiva para poder, dentro del margen de respuesta que uno puede dar a la dificultad, saber que puedes hacer algo distinto que solamente reaccionar negativamente, y que también hay aspectos de la vida que son temporales. No toda crisis es eterna. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Es un poco lo que propone con determinados ejercicios del libro. Perfecto. ¿Y dónde pueden encontrar este libro, Denise? Porque también me imagino que hay estudiantes, académicos, que les llamará la atención el acceder a esta publicación, además que tiene un trasfondo bien profundo detrás, junto con los años de investigación. Este libro está publicado por Ediciones UC. Si no me equivoco, es www.edicionesuc.cl y allí pueden encontrar el ejemplar. Creo que también está como libro digital. Perfecto. No recuerdo si es por plataforma Amazon. No me acuerdo. Pero lo pueden buscar porque además el nombre... Con el puro título van a llegar ahí. Mira, ahí lo estamos viendo, está en Ediciones UC, cómo tener éxito en los estudios sin quemarse en el intento. No nos alcanzaba el titular, pero ahí lo dejamos, ahí ven la portada del
libro, de esta publicación entonces que está a disposición de quien quiera también conocer un poquito más y entender de pronto los fenómenos que hay detrás de eso, ¿no? Así es, así es. Excelente. Bueno, queremos agradecerle, Denise. Comenzamos a cerrar Gracias. entonces ya este capítulo y esta grata conversación junto a la destacada psicóloga y magíster también en psicología educacional, Denise Zúñiga. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Chao. Así estamos terminando entonces nuestro programa también el día de hoy. Pauta Informativa, le agradecemos la sintonía. Quédese con nosotros en nuestra programación 24/7 y nos vemos en una próxima edición. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.